Adún fue un dramaturgo, ensayista, poeta y escritor ecuatoriano que nació el 29 de junio de 1926 en la ciudad de Ambato. Ha colaborado con numerosas publicaciones y ha recibido varios premios, entre ellos el Premio Nacional de Poesía en 1952 y el Premio Casa de las Américas en 1960. Además, ha escrito críticas literarias, novelas y obras de teatro. Hablando de tu formación, de cómo te interesaste específicamente por la literatura, porque tú has tenido una carrera variada. Sucede que mis padres jamás pusieron los pies en ninguna de las escuelas o colegios de sus hijos, de modo que cuando yo tenía 13 años actuaba como padre de familia de 2 hermanos apenas menores que yo, con 2 y 3 años. Y en una de esas sesiones de padres de familia, el director de la escuela, una escuelita fiscal muy pobre, me prestó una novela clásica ecuatoriana, Cumandá, de Juan León Mera, que es una de las cumbres del romanticismo en novela en América Latina, junto con María de Jorge Isaacs. Leí la novela en un día y medio, se la devolví, y no me volvió a prestar ningún libro pensando que no la había leído, a pesar de que hice un resumen del argumento. Pero entonces comenzó a llegar a Ecuador una revista argentina, Leoplan, que traía una novela en cada número. Y yo leía una novela durante el año escolar por semana, y en vacaciones, como no teníamos ni Hacienda ni amigos con Hacienda, leía una al día, con el maravilloso desorden de todos, primero Dostoyevsky, después Julio Verne, primero Balzac y después Salgari, y así es como la lectura se me convirtió en droga fuerte hasta hoy. El entretenimiento, primero. Primero, después a veces sufrimiento, a veces estudio, y tuve la suerte de tener a los 14 o 15 años como profesor de literatura un novelista ecuatoriano que me abrió su biblioteca, de modo que a los 16 años yo sabía de la existencia de Joyce, de Kafka, de Proust, antes de que hubieran sido traducidos al castellano. Inició sus estudios de Derecho y Filosofía en la Universidad Central del Ecuador y los terminó en la Universidad de Santiago, en Chile. En esa ciudad fue durante cerca de 2 años secretario privado de Pablo Neruda, quien aseguró que Ecuador tenía el mejor poeta de América Latina, refiriéndose a Adún, que apenas tenía 26 años. A su regreso a Ecuador en 1948 inició una larga carrera literaria, alternando su labor poética con la docencia y la dirección de varias instituciones culturales. En 1963, comisionado por la UNESCO, viajó por Egipto, India, Japón e Israel en un programa de integración de las culturas orientales y occidentales. Posteriormente se radicó en París, donde fue sucesivamente lector de literatura en español, portugués y catalán para las ediciones Gallimard, periodista de la radio y la televisión de Francia y traductor de la ONU y la OIT. La trayectoria poética de Adún puede distinguirse en 2 etapas. La primera está centrada en los poemas épicos de los orígenes del Ecuador y la segunda está centrada en la problemática social. Entre sus obras están Ecuador Amargo, 1949, que lo dio a conocer como poeta reflexivo y maduro a sus 23 años. Los Cuadernos de la Tierra, un gran proyecto que anunció que constaría de 8 libros, de los cuales solo publicó 4. Los Orígenes, 1951. El Enemigo y la Mañana, 1951. Dios trajo la sombra, 1959. Notas del Hijo Pródigo, 1951. Relato del Extranjero, 1953. Yo me fui con tu nombre por la tierra, 1964. Poemario que marca su transición a otro lenguaje y a otras formas. Entre Marx y una mujer desnuda, 1976. Novela que le mereció el premio Javier Villaurrutia de México, que marcó un hito en la narrativa ecuatoriana y que fue motivo de acaloradas discusiones. No son todas las que están, 1979, que recoge poemas escritos en 1949. También escribió algunas obras de teatro, como El sol bajo las patas de los caballos, 1970, sobre la conquista española como prototipo de todas las conquistas del mundo, y La subida a los infiernos, alegoría sobre los pecados capitales en la ciudad moderna, publicada en Alemania en 1949. Las vidas comunicantes.
Fue a trabajar con sabor a mala noche. El jefe lo trató como a comunista y negro. Se comió un sándwich de jamón flaquísimo. Volvió a la oficina, cárcel o perrera. Habló de qué, para qué, con quiénes. Escribió las mismas cartas de ayer para algún día. Fue al banco a mendigar un saco, 2 meses, medicinas. Lo maltrataron en los transportes públicos y avanzó a pie bajo la lluvia espesa. Pero ella lo llamó en la noche y le leyó lo escrito. Fue al trabajo mal trabajado por la mala noche. Recibió en la cara ajazos de su jefe. Se comió un sándwich de huecos y vacío. Volvió buey involuntario al matarreses. Habló de todo y nada, con uno y con ninguno. Escribió cartas de otros para otros. En el banco lo trataron como al tercer mundo. En los transportes públicos nadie hablaba con alguien. Cruzó esta noche la vida bajo la luna llena y preparó la fiesta de la carne doble. Esto es también auténtica verdad de poesía. Entonces supo él que siempre había sido un poco autor de todos sus poemas. En 1989, el gobierno del doctor Rodrigo Borja le otorgó el premio Eugenio Espejo en el campo de la literatura. En 1993, Editorial El Conejo publicó El amor desenterrado y otros poemas. A principios de 1998, Ecuador Señas Particulares, por medio del cual se introducen una búsqueda y definición peligrosa. ¿Quiénes y cómo somos los ecuatorianos? Para abordar temas polémicos como las críticas al himno nacional, al que considera hecho para tenores y que no es el mejor del mundo después de la Marsellesa. Indaga el machismo, el fanatismo de la política, la viveza criolla, la tristeza de la alegría popular, los héroes. En 1994 fue nombrado profesor honorario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de República Dominicana. En 1996 se estrenó con éxito en Ecuador la película Entre Marx y una mujer desnuda, basada en su novela homónima. Ellos creían en lo que decían y dejaron todo por sus ideas. Buenos días, compañeros. Todos saben que el mundo Hasta que se enfrentaron a la realidad. Tú no puedes ser. No puedes ser. Escúchame. Yo no peleo por mí. Peleo por una posición. Y empezaron a sentir que todos esos años los habían perdido por nada. O casi nada. Oiga, señor prohibicionista, por miedo yo obedeceré. Mis pantalones tengo abajo. Vuelvan a la cama, señores. Duerman tranquilos. En este país nunca pasará nada. Nunca. Entre Marx y una mujer desnuda. Eran los tiempos en que todo estaba prohibido, hasta el amor. El escritor ecuatoriano, uno de los grandes nombres de las letras iberoamericanas, dijo que Cuba es una obsesión de los gobiernos norteamericanos, sentimiento agudizado después de la derrota de Bahía de Cochinos. El viernes 13 de julio de 2009 falleció a la edad de 83 años por un paro cardiorrespiratorio. Sus restos fueron enterrados junto a la tumba del artista plástico ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, en el Árbol de la Vida ubicado en la Capilla del Hombre en Quito.